¡Uy, qué bien! Qué bien. Ha funcionado. Ha Funciona fenomenal. funcionado, qué bien, cuánto me alegro. Muy bien. Bueno, Filip, buenos días. Muy buenas, Nati. Gusto verte. Bueno, gracias. Bueno, por fin podemos tener este directo que hace tiempo que teníamos ahí pendiente y me alegra muchísimo. Hemos compartido la experiencia del aprendizaje de yoga juntos y bueno, luego hemos forjado una bonita amistad. Y Sí, bueno, pues así es. aquí estamos hoy para charlar un poquito de yoga y bueno, sobre todo para que tú te des a conocer y nos hables un poquito de lo que tú haces. Y bueno, pues lo que suelo hacer en los directos es dar la posibilidad a mi invitado, en este caso a ti, de presentarse. Así que, Filip, preséntate y cuéntanos un poquito quién eres, que esa es una pregunta como muy grande, pero sobre todo, bueno, pues a qué te dedicas actualmente. Ah, a ver, sí, porque quién eres, bueno, ah, un ser espiritual viviendo una experiencia humana y bueno, y creo que llevo ya unos, a ver, 12 años consciente de estar viviendo una experiencia humana. Es decir, que creo que empecé a despertar alrededor de los 47 años. Antes vivía bastante poco consciente de lo que estaba viviendo. Estaba, digamos, más que todo con la sensación de estar atrapado en un mundo físico del cual no hay un ruido raro. Sí, Yo, es que está sonando un teléfono aquí en vale, casa. vale. Y estar atrapado en un mundo físico del cual, bueno, a pesar de tener aspiraciones espirituales desde la adolescencia, sí que estaba totalmente atrapado por mi ego, sobre todo, y la vida, trabajo, como se dice en Francia, travail, boulot, dodo, trabajo, comer y dormir y poco más. Y Ya. bueno, y gracias a una gran crisis profunda, una crisis, bueno, ligado, bueno, pero no era por culpa del trabajo, pero digamos, en el trabajo hice primero un burnout muy severo que se tradujo con una depresión bastante severa. Y en el espacio de eso, de menos de 2 años, 22 meses, hice 3 depresiones muy severas y cambié un poco todo, digamos, cambié todo y sí me acerqué así al yoga, digamos, un poco porque la primera fue la realmente grave, las segundas fueron más bien episodios de pequeñas noche oscura del alma, pero pequeña, no eran noche total, digamos, había algo de luz todavía y más que todo ya estaba en proceso de transformación y de replanteamiento de todo, de qué venía en este mundo y por qué, y un poco pensando más que todo de forma, es cierto, muy de autoayuda, me acerqué al yoga hará un poco más de 11 años, pero pensando en autoayudarme, en calmar mi mente, porque sí que dentro de los síntomas quizá más notorio de lo cual sufría de una mente, eso, el típico, lo que llaman los que habla inglés, el monkey mind, una mente muy obsesiva, pensamientos muy repetitivos, de los cuales muchos, sobre todo los que me llevaron a caer en ese burnout y esa depresión, bastante negativos. Y tuve la suerte de leer muchos libros fantásticos. Uno que me abrió totalmente la mente fue El poder de la hora de Sartori. Y de ahí mucha lectura, también por supuesto, algunos conocidos, especialmente pienso una amiga que justamente fue una de mis profesoras de yoga, que me orientó también a buscar reconectar con mi corazón, primero al final reconectar con mi ser espiritual. Estaba totalmente desconectado y Filip, pensando que sí, me gustaría un poquito que mencionaras, porque observo, supongo que tú también coincides en esto conmigo, que muchas personas que nos dedicamos en la actualidad a ser profes de yoga, a impartir clases de yoga,
antes de eso hemos tenido otra profesión, hemos tenido otras actividades en lo profesional, como es tu caso. Cuéntanos así brevemente, ¿a qué te dedicabas antes del yoga? Para que Bueno, es muy divertido porque no tiene absolutamente nada que ver. Ejerce más o menos 30 años como, como dependiente, como empleado, se podría decir, como 27 años, y después haciendo asesoría y como independiente, autónomo, tres años más. Como enólogo, básicamente en todo lo que puede ser la parte agronómica de planificar viñedos, establecer viñedos, trabajo de viñedo y sobre todo la última fase que viví en España, sobre todo bodegas adentro, es decir, trabajando todavía con ni siquiera el pie completo, algunos dedillos de un pie, digamos, la parte vitícola, supervisando los agrónomos y todo, pero más que todo en la parte bodega y supervisando bodegas. Un trabajo que era, en ese momento para mí era fascinante, digamos, para mi ego y para lo que venía a hacer al principio, fascinante. Pero trabajo en el cual seguramente me desvié mucho o me invertí tanto que no pensaba en muchas otras cosas que el trabajo. Digamos, estaba igual bastante poco desierto y empezaron los malestar o el estrés, pero el estrés para mí realmente como lo interpreto ahora, el estrés es sencillamente estar continuamente haciendo cosas que no estás realmente alineado con tu ser superior o de alguna forma empieza cada vez a generarte más duda, más angustia, sobre todo si hay cosas que no son tan éticas, porque incluso en un trabajo etnológico, sobre todo, no sé, a lo mejor en algunos países menos que otros, pero a mí me tocó hacer cosas que estaba en total desacuerdo, ya sea por estrategia o cosas. Philip, Vas sufriendo o vas creando cada vez más estrés y un día te dice, bueno, ya no quiero. En mi caso no fue así, ni siquiera fue mi mente, fue mi cuerpo. Así que realmente fue un burnout. No tenía ni siquiera la suficiente claridad mental para darme cuenta que estaba desalineado, para darme cuenta que no estaba haciendo algo que nutría mi alma, ¿me entiendes? Que notaba la parte, algunos aspectos, digamos, éticos, que iban contra mi ética, entonces ya eso me chocaba cada vez más, pero fue mi cuerpo, eso fue lo más divertido, fue mi cuerpo. Empecé así, era antes de la vendimia del 2013, como casi un mes antes, con síntomas de insomnio, dormir muy poco, pero hasta el último día que seguía intentando trabajar, iba al trabajo y podía estar 3 horas frente a mi ordenador y sin poder hacer nada, o me demoraba 3 horas en hacer un trabajo de 5 minutos, hasta que, bueno, me rendí, porque como no dormía más, el cuerpo me puso realmente de rodillas, me rendí y tuve que dejar de trabajar durante casi 3 meses o 2 meses y medio. y entonces, de alguna manera, aparece el yoga en tu vida, empiezas a practicar yoga Sí, exacto. y aparece también como una posibilidad de reconversión profesional. Bueno, eso fue mucho más paulatino, pero sí, al final un poco entré en el yoga de una forma, podríamos decir, autoayuda y sinceramente, bueno, egoísta, tengo que buscar una forma de parar esa mente loca, esa mente del mono que no para y ver si funciona sobre mí, sobre todo que en esa época todavía yo, todo mi modo, mi biología, mi metabolismo, mi forma de pensar era una persona hiperactiva. Yo no sabía poner el embrague y dejar ahí andar a rueda libre, como se dice así. Entonces, me parecía que iba muy en contra de mi forma de ser, pero que por qué no intentar. Y después, claro, te das cuenta, tú te quedas un poco atrapado, porque cada vez, yo lo practiqué cada vez más, hice 2 años así en una escuela, digamos, yendo 2 veces a la semana, hasta que empecé a hacer por mí, 3, 4 veces a la semana, empecé así 3, 4 veces 20 minutos, hasta llegar un momento que hacía casi todos los días y ya llevo 3 años casi 3 años haciendo absolutamente todos los días.
pero enfermo, no enfermo, incluso enfermo casi diría que más recomendado, porque alivia cualquier síntoma de cefalea, dolor de cabeza o malestar intestinal, lo que sea. Yo me siento mejor después de hacer mi asana, por eso y ahora no dejo de hacer yoga. Para mí es más importante que lavarme los dientes. Me gustaría, hola Carmen, que tenemos aquí a Carmen, Ada, nos está saludando. Me gustaría, a ver, ¿cómo te pregunto? Tú has pasado de ser agrónomo, de ser enólogo, a ser profe de yoga. Nunca he hablado con esto contigo en persona, pero me viene ahora, quizás como enólogo, como agrónomo, ganabas más dinero y tenías una vida aparentemente más exitosa, más próspera que como profe de yoga. Y aún así, quizás, ahora eres más feliz y tu vida es más plena. ¿Puede ser? Sin duda, sin duda. A ver, sin duda, lo que pasa, como te decía, el hecho de estar muy volcado y poco desconectado, estaba 100% el esclavo de mi ego. Y con el ego no es algo que reniego, digamos, el ego es la parte consciente nuestra que tiene punto muy positivo, contribuye igual que el instinto contribuye a la sobrevivencia. El problema es que el ego está a un nivel de conciencia, podríamos decir, lamentablemente todavía básico, y sobre todo que un nivel de conciencia donde todos sus bloqueos, todos sus traumas, todos sus miedos tienen poder absoluto. Digamos, el ego está a nivel mental, digamos, y a nivel vibracional energético, a nivel mental no es un nivel tan bajo, pero el nivel superior que te abre el tercer ojo, que te conecta con la realidad, digamos, absoluta. Ni siquiera quiero hablar de una realidad superior. Una realidad superior, por así decirlo, es decir, la realidad donde llegas a tomar conciencia, a saber, porque ni siquiera es creer, es saber que tú eres mucho más que tu cuerpo, que eres mucho más que tu mente, que eres mucho más que esa vida física, digamos, porque yo lo llegué a palpar de distintas maneras, de forma además muy potente, pero gracias a haber pasado, sí, y hay personas que no necesitan, ¿no? Por suerte, pasar por noche oscura del alma o pasar por crisis muy fuerte o enfermedad muy fuerte, pero en mi caso yo no me considero ningún ser superior en ese sentido. He tenido que tropezarme con esa piedra muy gruesa que es la depresión 3 veces hasta realmente poder salir totalmente de eso. Has comentado antes un poco de los bloqueos, dificultades, miedos que aparecen, y ahí tú también en esta transición que, bueno, te ha llevado unos años y te ha llevado a situaciones tan complejas como pasar hasta 3 veces diferentes por un estado depresivo, has también conocido, desarrollado, conectado con métodos de reprogramación del subconsciente, que yo, por lo que te conozco, sé que te han ayudado mucho y de cierto modo te han construido en quién eres ahora. Me ha ayudado muchísimo a reconstruirme y solo, desconstruir y reconstruir a nivel de subconsciente. Porque la verdad que los primeros años empecé en forma totalmente autodidacta. Se puede decir que salí del círculo vicioso de la depresión gracias a mis primeras reprogramación en forma autodidacta, usando lo que se puede llamar la autohipnosis, sobre todo en noche, durmiéndome, y básicamente, gracias a una persona que le tengo una gratitud infinita, que es Luis Hay, escuchando varios de sus audiolibros y de sus charlas, de sus conferencias y de sus meditación, sobre todo a la noche, al momento que empieza a entrar en estado alfa y que funciona mucho mejor la reprogramación del subconsciente. Digamos, el estado alfa, el estado de los niños están hasta los 7 años. Por eso la importancia de
de la educación o de tener también eso en mente para los padres o cuando después vas trabajando sobre ti, que tus 7 ¿Dirías, Philip? primeros, sí. Sí, te quería preguntar, ¿dirías, Philip, que el yoga es también una actividad que de alguna manera nos ayuda a entrar en ese estado alfa, en un estado en el que facilita que la mente empiece a procesar de otra manera? Sin duda. A ver, sin duda, yo lo observo, yo esto justamente lo hablé esta mañana con alumnas, justamente en la clase de la mañana en la niña, en calle Niña Guapa, y Judith estaba ahí. Y yo me di cuenta que el yoga realmente facilita, y por algo el yoga físico, el que practicamos, el que enseño básicamente, prácticamente lo que enseño es el yoga físico, de momento. Aunque hacemos un poco de relajación, me encanta hacer meditación guiada, pero no me toca este año dar clase de meditación. Pero yo me he dado cuenta por mi experiencia propia. Cuando empecé a hacer yoga, bueno, a lo mejor dices, a ver, ojo, yo me orienté y pensé a meditar después de quizás 6 o 7 años de practicar yoga. Y empecé a meditar así, a deshoras, digamos, no lo hacía junto o después, ni antes ni después del yoga. Y después de un momento dije, no, voy a hacer mi meditación la mañana antes del yoga. Y un día, bueno, menos mal, digamos, que me encendió la bombilla, lo voy a hacer después de mi asana. Y ahí noté una diferencia abismal, digamos, que después de practicar yoga, digamos, el yoga básicamente lo han desarrollado los yogis con ese afán de trabajar el cuerpo. Es un precalentamiento al final, un precalentamiento para la meditación. Y al final yo para como mí toda la clase, incluso toda la clase es un acto de meditación, o sea, toda la clase es un corto aquí cuando empiezo, en mi caso, por ejemplo, que empezamos cantando el OM y terminamos cantando el OM, pues para mí todo lo que ocurre entre esos primeros OMs y los últimos OMs es todo una meditación en un movimiento, porque el yoga es una amalgama de cosas, no solo son las asanas, no solo es movimiento, dentro del movimiento está la respiración, dentro del movimiento está la relajación, dentro del movimiento está el pensamiento positivo, el enfocar la mente de una manera determinada hacia nuestro cuerpo, hacia la mente, hacia las emociones, hacia la energía. Dentro del movimiento está la meditación, el estar atento. O sea, para mí es todo entremezclado como un jersey, ¿no? Como un jersey que para que sean todo lleva un montón de hilos, ¿no? Lo que pasa es que te estoy diciendo esto, es cierto, con la constatación o el estado o el nivel de conciencia que tenía a ese momento, para mí, porque claro, yo en esa época, para mí la meditación era como algo que había que reservarle tiempo y era un poco al día. Y claro, pero cuando me di cuenta que el yoga antes me funcionaba mucho mejor, tenía la mente muchísimo más, podía más despejada, mucho menos, más calmada. tenía más calmada, mucho menos interferencia con el exterior o con mis preocupaciones. Entonces ya fue, claro, ahora lo que tú dices ahora también estoy de acuerdo, pero eso es al cabo de no sé cuántos años y yo no me considero, pero para nada es importante, yo creo que digamos eso, Felipe, porque para nada un meditante experimentado, pero yo intento de meter mucho más la vibración, digamos, cerebral de la meditación en mi día a día, por supuesto. A mí mi idea de la meditación es ojalá cuando esté caminando tranquilamente por la calle pueda conectar con esa meditación. Cuando esté limpiando la loza pueda conectar con la meditación. No digo todo el tiempo porque eso ya creo que sea el nivel de los grandes sabios. Pero una de las cosas que persigo es poder, sí, estar en un estado muchísimo más calmado, muchísimo menos, al final, mucho más compasivo, juzgando menos, porque cuando estás en ese estado mucho más neutral, tienes la mente totalmente virgen, tienes la mente mucho más diáfana y claro, no estás ahí bajando tu nivel de vibración a estar ahí pensando, criticando por qué ha hecho esto, pero desde un poco de punto de vista de la defensiva, ¿no? Estás totalmente
bueno, en estado, entre comillas, de bliss, de santidad o de estar ahí totalmente, no solamente neutro frente a cualquier, entre comillas, lo que en otro estado considerarías una agresión, pero además mucho más compasivo, más conectado con el todo y claro, pero esto, bueno, es tarea a largo plazo. Pero es Totalmente. cierto que Yo quiero además insistir en eso. El yoga y la meditación son apuestas a largo plazo. Hay que practicar con regularidad y tener mucha paciencia, y es como para mí como la naturaleza que va gota a gota haciendo una incidencia, haciendo un cambio, y para mí eso es súper importante. El yoga y otras muchísimas técnicas complementarias. Una de las palabras clave, con paciencia, sin expectativa. Yo tuve una época, tenía la obsesión de abrir mi tercer ojo y ese montón de cursos de meditación y de todo. Y ahora te diría que esto lo tengo totalmente, que para mí estos son búsquedas un poco sintomatológicas. Uno cree que algo específico te tiene que pasar cuando te vas despertando. Y yo creo que es a la vez mucho más sutil, pero mucho más profundo y sin expectativa. Al final, cuando ya te desconectas, como de hecho, te desconectas de la vida metro bulo dodo, pues es más que todo un lema en Francia o en París, en las grandes ciudades, metro, trabajo y dormir, ¿entiendes? Pero cuando te sales de eso, de esa programación que tiene todavía seguramente más del 90% de la población mundial, ¿no? Pero cuando te sales de esa programación yo tomé y sigo, y hay gente que dice, pero yo honestamente, yo no quiero para nada escuchar la noticia de la TV o de lo mainstream, lo que llaman los ingleses el mainstream, la noticia ahí de oficial, eso lo siento, me niego. No, y eso no es que quedo desconectado del mundo, pero no me interesa saber toda la atrocidad que pasan en el mundo, ¿me entiendes? Y eso ya también es parte de una decisión y parte también de cómo he enfrentado mi reprogramación. Yo, el día que haya un verdadero canal de televisión de noticia positiva y de noticias interesantes, a lo mejor volveré a ver la televisión para ver noticias, pero si no, ni hablar. Bueno, Philip, vamos a ir cerrando por hoy este directo, este compartir. No sé si quieres añadir algo más, que si sientas que se te ha podido quedar en el tintero. No, digamos, lo que único lamento, y quizá ahondar un pelín más, porque respecto a tu pregunta de cómo o por qué, porque sí, he trabajado sobre la reprogramación, pero cómo veo esa reconversión, que yo nunca me propuse a reconversión, todo ha venido progresivamente, porque he dejado el trabajo como dependiente hace ya muchos años, fue en 2015, es decir, después de haber resuelto todo mi rollo y mi recaída de depresión, ya estaba incluso de hecho era súper divertido, porque iba súper feliz al trabajo ya. Me había liberado de un montón de mochila y de paranoia incluso, y de problemas con algunos, muy pocos co-trabajadores, ¿no? que eran, digamos, de nivel director como yo, superior, pero había liberado todo, ya no tenía ningún rollo. Después trabajar 3 años como asesor, pero ahí, como estaba en una época que había empezado muchas cosas distintas, había empezado a meterme en el Reiki, había empezado muchos cursos, digamos, trabajando con energía, sobre todo. Mi energía, como dice Tony Robbins, mi enfoque, mi mente no iba realmente hacia el vino o hacia el bueno vino y todo. Además, ya no estaba ni preocupado de nada, de qué pensarán de mí o si era reconocido, nada. Yo hacía mi trabajo porque me gustaba, pero con cada vez menos enfoque hacia el vino. Y realmente fue como, no sé, como hablar de una aguja que sube y la otra que baja, y hubo un cambio así gradual, que duró varios
años, pero pasando de, podríamos decir, el trabajo que me había programado desde pequeño, pero gracias también a todo lo miedo heredado, que en la vida hay que tener una buena instrucción, una buena profesión, ganar mucho dinero para que te respeten y para que puedas criar, y también mucha responsabilidad, digamos, tanto miedo y mucha responsabilidad que me he metido hasta empezar a soltar, con el Reiki, con el yoga, con la reprogramación del subconsciente, a soltar muchos traumas, muchos bloqueos, mucho miedo, hasta el último, porque mi última depresión fue el último gran miedo que tuve que soltar, que era el miedo a la pobreza, el miedo a no poder alimentar mi familia, a no ganar suficiente dinero y todo. Y esto fue una depresión, bueno, fue la menos fuerte de las tres, pero fue una depresión notable. Y tuve que trabajar mucho este tema, y eso sí que seguramente es uno de los aspectos con lo cual me ayudó más método integral, de reprogramar también mi subconsciente en eso, de soltar ese trauma que tenía, de soltar toda esa mochila de miedo y de emoción negativa relacionada a la falta de dinero, y trabajar la abundancia. Que la abundancia va mucho más allá que el dinero. La abundancia es tiempo, es comunicación también, es trabajar la generosidad, porque al final si uno no sabe trabajar la generosidad, nunca te llega la abundancia, es saber ofrecer tanto tu tiempo como también regalo y aceptar también. Porque también es soltar para algunas personas, soltar el orgullo. Porque hay personas que no quieren recibir o no se permiten recibir. Y claro, para poder dar hay que saber recibir y viceversa. Entonces, y esto fue muy interesante. Bueno, Filip, lo tenemos que dejar aquí, que yo me tengo que ir ahora a otra cosita. Nada, simplemente finalizar, como te he comentado antes de que iniciáramos el directo, si tú me das permiso, entregarte un mensaje canalizado desde los registros acásicos. ¿Te apetece? Totalmente. Me encanta el tema de registros acásicos. Bueno, pues te invito a llevar tus manos al corazón, cerrar un instante los ojos y recibir desde tu corazón lo que tus guías maestros tienen para ti. Bienvenido a este camino que has comenzado a andar hacia tu verdadero ser. Todo lo que ha acontecido, bendícelo, agradécelo y suéltalo. Ya no estás ahí. Ahora estás descubriendo y desarrollando quién eres auténticamente, quién eres en esencia. Estás iluminando, acompañando y cogiendo de la mano a aquellos que también necesitan hacer esa andadura. Todos juntos vamos de la mano en ese camino hacia el centro del corazón, hacia la autenticidad de quienes somos. Gracias por hacer tu parte. Sigue caminando. Estamos contigo y a tu lado. Pídenos ayuda, escúchanos y reconoce la voz que ya suena en tu interior, la voz de tus guías y de tu alma que ya está sonando en tu corazón. Reconócelo y da voz a través de tu palabra a esa voz de tu corazón. Ten fe, ten confianza. Estás en el camino. Todo está bien. Muchas gracias. Lo siento Un placer. totalmente. Yo estoy totalmente en esa vida. Y la de soltar y agradecer también. Yo soy muy agradecido de todo, por todo lo que he pasado en mi vida, y sí que he trabajado muchísimo el perdón hacia mí, hacia los demás, porque sí que han habido algunos actores, digamos, que han gatillado. Sé que no tienen nada de culpa, todo lo contrario, ellos se han, entre comillas, ofrecido para encauzarme hacia el camino que es el yoga, ¿me entiendes? Pero en ese momento, cuando al principio no lo veía para nada así, lo veía desde los ojos de la víctima,
y pensé que me estaban haciendo daño a propósito, ¿entiendes? Cuando ahora estas personas, estoy agradecido, súper agradecido porque de alguna forma por algo se pusieron en mi camino a hacerme sufrir para cambiar. Estoy en un camino mucho más, como tú dices, mucho más placentero. Y claro, busco la palabra, de abundancia. Porque yo antes, entre comillas, y ni siquiera realmente, pero se podía decir que solo tenía la abundancia financiera, pero no, ni siquiera era como un amago o una ilusión de abundancia financiera, porque ganaba mucho, pero el dinero no se me hacía nada, se me escapaba de las manos. Ahora gano mucho menos, pero hasta capaz que viva mejor, sin hablar de la felicidad, que vivo es inconmensurable, imposible la diferencia de felicidad. Es decir, era claramente infeliz, ¿entiendes? Y además no conocía bien mi familia, sobre todo mis hijos, sobre todo los dos primeros que nacieron demasiado temprano, bueno, por algo nacieron antes, pero ellos han tenido una vida muy distinta respecto a mí, ¿no? Que los dos que nacieron después, que lo he podido ver crecer y compartir mucho más con ellos. Muy bien. Philip, discúlpame, pero es que necesito que cerremos ahora ya el de directo, Vale. porque me urge ir a hacer otra cosa inmediatamente. Vale, Muchas gracias por estar aquí en este vale. encuentro. Gracias a todos los que nos habéis visto y nos vemos la semana que viene en otro directo. Un beso, un abrazo, Namaste. hasta pronto. Namaste. 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 Chao, chao. Chao.